¿Qué transita, gente? ¿Se acuerdan de Bob Toronja? Pues además de contar con innumerables juegos para la PlayStation 2, existe uno de su primer película, la cual es una joyita, y estoy seguro que no conocías, ya que este juego te lo tienes que pasar casi al 100% para luchar contra el jefe final, debido a que el juego no te deja avanzar hasta que obtengas 50 monedas, y estas las consigues una por cada nivel. Una locura. Así que en este video nos pasaremos completamente el juego de Bob Esponja la película, y al final te darás cuenta por qué en este juego te obligan a casi platinártelo. La historia comienza en las tranquilas aguas de fondo de Bikini. A medida que nos sumergimos descubrimos un terrible lío. El crustáceo cascarudo se encuentra lleno de gente mitotera, porque esto acaba de suceder. Todo empezó con un simple pedido. ¿Y qué pasó? No había queso. Cálmese, Don Cangrejo. Nosotros lo arreglamos. Empezamos recolectando unas especies de mancuernas, las cuales valen diferentes puntos cada una. Estas, a su vez, al llegar a la meta de puntos podremos mejorar nuestras habilidades. Nos pondremos bien mamados. De camino al crustáceo cascarudo, nos encontraremos con nuestro compita el Patricio Estrella, que se pone a molestar a unas medusas y lo electrocutan por enfadoso. En las rampas, Bob Toronja se puede resbalar con la lengua, y a su vez podemos encontrar cofres, los cuales son secretos que nos pueden dar información de la película, diseño de personajes o de mapas. También nos encontraremos con este tipo de botones, los cuales podemos activar para que funcionen ciertos mecanismos, como en este caso, que se eleve de alguna forma mágica el pedazo de roca, pero también hay veces donde debemos de activar 2 o más seguidos para que nos despeje el camino, y procederemos a brincar entre las paredes para llegar hasta arriba. Durante los niveles podemos encontrar muchas cajas de plancton, que de igual manera contienen mancuernas con puntos, así que al llegar al crustáceo recibiremos nuestra primer moneda de Goofy Goober. Una vez dentro, está el güey que se encontró con su hamburguesa sin queso, así que se la reponemos, pero resultó ser todo un sueño. Y hoy es el día donde inaugurarán el Crustáceo Cascarudo 2, por lo cual escogerán al nuevo gerente, y ya en la presentación escogen a Calamardo y no a Bob Esponja, debido a que lo consideran un... ¿Bobo? No, espera, eso no está bien, no es bobo, es... ¿Sonso? Es parecido, pero no. ¿Un mentecato? ¡Necio! ¡Un cabeza de chorlito! Así que decide ahogar su depresión en el bar de helados, pero por otro lado, Plankton, celoso del éxito de Don Cangrejo, roba la corona del Rey Neptuno y la vende en Ciudad Almeja. Regresando con nuestros protagonistas, vemos que Patricio y Bob se pegaron un pedón de aquellos con tanto helado y azúcar, los cuales empezaron a hacer un tremendo desmadre allá adentro. Así que Patricio debe encontrar a Bob, debido a que los encargados del lugar los están echando. Pasaremos por plataformas de galletas voladoras, donde encontraremos al Bob bien pedo, por lo que nos enfrentaremos con los meseros vestidos de cacahuates, pegándoles unos estrellazos. Seguirán aventando a Bob para afuera, así que debemos de encontrarlo. Brincaremos por unos salvavidas saltarines y encontraremos otra moneda. Durante los niveles encontraremos la almeja de Mindy, la hija del Rey Neptuno, quien nos dejará desbloquear habilidades con cierto número de monedas que recolectemos. Y en este caso, con 2 podemos desbloquear la habilidad giratoria de Patricio, que en lo personal la siento bien rota, ya que no nos pueden golpear al estar girando, así que atropellamos a todo mundo. Además de que vamos más rápido por el nivel, pasaremos por el congelador lleno de helado y vemos que ya podemos mejorar una de nuestras habilidades. Así que lo más inteligente es darnos otro punto más de vida para Bob Esponja, ya que este lo usaremos en más niveles. Al recolectar la tercera moneda, encontraremos a Bob Esponja y nos vamos al trabajo. Pero Plankton le echó la culpa a Don Cangrejo de robar la corona, y recordamos lo mal que se portó Don Cangrejo con nosotros, así que al estar con él, lo acusamos de ser una persona horrible y el Rey Neptuno lo congela, por lo que nos dicen que nosotros tenemos que regresar en la corona al rey, así que salimos disparados en el Burger Móvil, bien bélicos. Aquí iremos por todo fondo de Bikini, recolectando nitro, que nos servirá para ir muy rápido, y al igual obteniendo más puntos, y dependiendo del nivel, tendremos que dar ciertas vueltas a la pista o solo terminar el circuito. Pero con Bob Esponja fuera de fondo de Bikini, nada va bien. Plankton empieza a vender cangreburgues en el balde de carnada y con cada compra está regalando un casco de control mental
para poder controlar a todos los habitantes, pero Calamardo lo descubre, el cual lo enfrenta pero terminan capturándolo. Regresando con nuestros héroes, se burlan de ellos porque no durarán nada saliendo de la ciudad. Y al pasar la línea, los asaltan y les roban el carro, así que se van caminando, los pobrecitos. Para el siguiente nivel, Mindy nos dice que necesitamos aprender el porrazo, pero para esto necesitamos 5 monedas, por lo que nos falta una, así que seleccionaremos algún nivel o misión secundaria que dejamos atrás. En este caso, es un enfrentamiento con enemigos, pero en 3 oleadas. Y una vez acabando con todos, obtenemos las 5 monedas, por lo que Mindy nos enseñará el nuevo ataque de Bob Esponja, que sirve para golpear hacia arriba y mover o activar estructuras. Ahora sí podemos pasar esta parte del nivel. Patricio, el más inteligente de todos, les pega un batazo en el salvavidas a unos secuaces de Plankton, por lo que no les hace nada, así que nosotros los eliminaremos con nuestra nueva habilidad, golpeándolos hacia arriba. También podemos presionar los botones que están boca abajo, para después llegar a un minijuego del nivel, donde utilizaremos a Patricio para cruzar por bloques en movimiento. Esto a su vez intentando llegar antes de que se acabe el temporizador, cada vez poniéndose más difícil sus patrones, y si caemos nos recogerá la icónica mano del marinero que sale en algunos episodios. Al final del tramo, brincaremos por bloques de burbuja para llegar por nuestra preciada moneda. ¿Se acuerdan de los pescados que se estaban burlando de nosotros? Pues los termina aplastando una estructura que tumbamos para pasar el nivel. Seguidamente comenzamos a deslizarnos en una bañera, mientras debemos evitar caernos y al mismo tiempo destruir las 5 torres, para después ir por el desierto bien cansados ya. Así que Plankton manda a un mercenario llamado Dennis a eliminarnos, pero en eso encuentran el Burgermóvil en un bar de mala muerte, así que nos adentramos a recuperar la llave de esos matones. Y adivinen qué, aquí es cuando ya empieza a estresar la cosa, ya que para seguir con la historia necesitamos ahora 10 monedas, por lo que tenemos que regresar a niveles anteriores a sacar las 2 que nos faltan. Así que regresé a la zona de chocolate con Patricio, ya que miré que habían unos cuantos botones, así que intenté muchas veces llegar hasta allá, pero no podía. Todo indicaba que era un nivel que tenía que desbloquear mucho después, pero nada me iba a detener. Hasta que por fin pude llegar con los botones, y de alguna manera logré activar los 4. Para que se abriera la puerta y salieran galletas del suelo, donde encontraríamos una cascada de chocolate con malvaviscos, que al llegar al final tendríamos la moneda. La siguiente la obtendríamos regresando al nivel del Burgermóvil. Aquí debíamos de pasarnos el circuito de la carrera, pero con un tiempo menor a 4 minutos, así que al pasarla podemos regresar a la historia. Buenas noticias. Tienes... donde miraríamos quién tiene la llave. Se la robamos, pero nos detectan y ahora debemos empezar a correr, por lo que empezaríamos a mejorarnos un poquito las habilidades, como el giro de estrella de Patricio para hacer más daño. Nos escabullimos de todos los malhechores y llegamos a una zona de disco, donde debemos evitar pisar las luces del suelo, ya que estas nos hacen bastante daño. También podemos columpiarnos con Patricio usando su lengüota. Y una ayuda del juego podemos desbloquear checkpoints en los diferentes niveles para regresar a este punto en caso de que perdamos todas las vidas. Y por alguna razón, este nivel del bar terminó convirtiéndose en una guarida gigantesca llena de lava en el suelo y fábrica de quién sabe qué, para por fin atacar a quien tiene la llave. Así es, a Bob Esponja. Ya tenemos la llave, Patricio. Creo que ya me puedes soltar. Y ya con el Burgermóvil en nuestras manos, procedemos a escapar por un nivel que está lleno de trampas. Y cuando por fin escapamos, vemos que están regalando helado gratis, por lo que Bob se tiende a pedir unos cuantos. ¡Espera, Bob Esponja! Para mí de chocolate. Tal parece que la dulce abuelita no quiere soltar el helado, y es aquí cuando empezamos nuestra primera pelea con este jefe. ¡Yo te salvaré, Bob Esponja! Quien es un monstruo de las profundidades. A él le debemos de estar tirando por el acantilado, así que cada vez que venga a mordernos lo esquivaremos y empujaremos,
para que vaya perdiendo vida. Esta a su vez teniendo varias fases, colocándose atrás y utilizando a la abuelita para golpearnos con el mazo helado, mientras Bob Esponja se encuentra agarrado de él. No sé por qué nomás no se baja de ahí el güey. Al derrotarlo, terminaremos escapando, pero caeremos en un acantilado, lo cual resulta en la pérdida de nuestro auto, pero somos salvados por otro monstruo quien se come al quien nos perseguía, así que estamos a salvo. Y al intentar cruzar nos damos cuenta que no hay camino, sino una profundidad llena de monstruos. Bob y Patricio terminan rindiéndose, pero por suerte llega Mindy y les enseña lo que pasa en Fondo de Bikini. Plankton lo ha convertido en su imperio y controlado a todos, pero Dennis les viene pisando los talones, así que para convertirlos en hombres, Mindy les pone 2 pedazos de rama, como si fueran un bigote, por lo que ya todos unos hombres valientes nos deslizaremos con una almeja por todo el abismo, lleno de monstruos y plataformas repletas de lava. Nos estaremos metiendo dentro del estómago de criaturas extrañas, pero debemos de seguir nuestro camino y terminando consiguiéndolo, ya que somos todos unos hombres. Pero adivinen qué, la siguiente habilidad de Bob Esponja es necesaria obligatoriamente para poder seguir la historia. No tienes suficientes Uberfichas para conseguir las Pokébolas. Así que nos regresamos a más niveles para completar, en este caso, volviendo a los niveles de circuitos de carreras, donde tendremos que pasar los aros amarillos antes de que desaparezcan durante toda la carrera para conseguir la moneda del nivel. Otro desafío es terminar la carrera en menos de 3 minutos, por lo que ya debería haberla jugado unas 20 veces, así que me hice experto y encontré los diferentes atajos que hay en cada circuito, por lo que pudimos terminarla a tiempo. Pero aún no era suficiente. Mindy nos estaba pidiendo 20 monedas y apenas teníamos 17, así que seguimos pasando más y más niveles, repitiendo los mismos desafíos de circuito de carreras en los diferentes niveles, como en este del desierto, por contrarreloj y por recolección de los aros amarillos. Ahora sí, listo con 20 monedas. Mindy nos enseña la nueva habilidad, la cual podemos tirar una bola de boliche para golpear estructuras lejanas, o en este caso, mecanismos que nos abrirán el paso por el nivel. Aquí hay un güey que se mete bajo tierra cada vez que intentamos pegarle, lo cual lo hace imposible alcanzarlo, así que debemos de usar la esponjibola para golpearlo desde lejos. Hacerlo con la esponjibola. Al entrar por la boca de un monstruo, nos deslizaremos con nuestra lengua. ¡Qué asco! Estamos tocando lengua con lengua. Aquí dentro evitaremos caernos en los jugos gástricos y más adelante encontraríamos un minijuego donde tenemos que lanzarnos con un gancho de pesca, que al bajar hace que se nos vean las nalguitas amarillas porque nos agarramos del calzón. Esta a su vez dándonos una moneda por pasarlo. También encontraremos monstruos los cuales nos servirán de plataforma para cruzar los jugos gástricos, y para poder salir de aquí debemos derrotar a un güey rojo que se parece al Don Cangrejo, pero radiactivo. Está lance y lance rocas con sus compas, seguidamente pegarle a los ojos a este otro güey para que nos dejen pasar. Pero no me imaginaba que tan rápido me volverían a pedir más monedas. Para enseñarte. ¿Te sirven estar? Lo siento, Así que nos tuvimos que pasar el nivel de la carrera al escapar del bar, sus contrarrelojes y los aros amarillos para que Mindy le enseñara a Patricio a lanzar objetos. En este caso, agarrando sandías para activar los botones. Estando en este nivel, que es como de desechos, donde se encuentran puras máquinas de plancton y basura de todas partes, y hasta nos tenemos que pasar los obstáculos cargando la sandía para llevarla lo más cerca posible de los botones. Aquí destruiremos las televisiones donde está Plankton transmitiendo a todo Fondo de Bikini. Después llegando un minijuego, donde Bob es una pelota, y debemos de pasar por todos los caminos en movimiento sin caernos. Una vez terminando el recorrido, obtenemos monedita. Ahora mejoraremos unas cuantas habilidades, ya que tenemos muchos puntos disponibles, y la verdad sí hacían falta, ya que los enemigos cada vez aguantan mucho más. Una habilidad que me gustó mucho fue la del giro estrella mejorada, ya que sacaba como llamas a su alrededor mientras voy andando, y obviamente hace mucho más daño. Al pasar la habitación de ácido nos encontraremos en una zona que me costó entenderla al principio, ya que para golpear a los enemigos de al lado no tenía nada que lanzarles, así que al mejorar la habilidad de Patricio de golpear el suelo hará que se stuneen todos los enemigos alrededor. Ahora sí, ya podemos agarrarlos como cualquier objeto y aventarlos a las máquinas para que dejen de generar más enemigos castrosos. Romperemos la última televisión y al momento de obtener la moneda nos meten un chingazo de la nada. ¡Uy! ¡Cómo resbala! Pero para nuestra mala suerte, Dennis nos alcanza y nos dice que ha sido contratado para aniquilarnos, por lo que nos quita nuestros bigotes
y perdemos nuestra hombría. Este güey agarra a Bob Esponja como un arma. Tranquilo, amigo, te salvaré. Y se va moviendo de lado a lado. Así que con Patricio debemos aventarle las sandías y al mismo tiempo lidiar con los secuaces de Plankton que aparecerán de la nada. Una vez bajándole toda la vida, nos quiere aplastar con su bota, llena de picos, pero de la nada sale una bota gigante que lo aplasta. Bien felices, nos damos cuenta que es un cíclope, el cual nos termina capturando, y pasamos a un sueño donde ambos están en el restaurante de Goofy Goober, y está el mero cacahuate en la presentación. ¡Qué guay! Para poder salir del sueño, necesitamos seguirlo en ese circuito, donde utilizamos de nuevo el Burger Móvil, pero cuando despertamos del sueño estamos capturados. Pero no fue tan malo, ya que estamos en Ciudad Almeja, y descubrimos que no era nada más que una tienda de recuerdos, y cada animal capturado eran disecados y convertidos en objetos de venta. Así que cuando estábamos a punto de secarnos, nuestra lágrima nos salvó, ya que causó un cortocircuito en las conexiones activando la alarma antiincendios, mojando toda la tienda por dentro e hidratándonos de nuevo. El cíclope se da cuenta y es cuando debemos escapar de él, llevándonos la corona del rey y usándola para deslizarnos a través de diferentes mangueras, todas estas de diferentes colores, las cuales son caminos diferentes que debemos de aprendernos, ya que nos estaremos regresando al principio si no cambiamos de rumbo. Se nos estará apareciendo el cíclope, pero la verdad ni hacía nada el güey, y después de un buen rato descifrando qué colores de manguera tomar, pudimos escapar por la ventana, la cual tenía una línea de meta mágicamente. Al escapar a la playa, no sabemos cómo regresamos a fondo de bikini. Y es aquí cuando se nos aparece de la nada un vato socorrista, que tiene la habilidad de nadar como lancha. Pero de la nada, Dennis se aparece de nuevo, saliendo de la bota que fue aplastado. Y mientras estamos en la espalda peluda del nadador, debemos pelear contra Dennis devolviéndole sus ataques con la habilidad mejorada de Bob, también aventándole unos cuantos bolazos de boliche. Lo difícil aquí no es Dennis, sino los enemigos que salen infinitamente estorbando y golpeándonos a cada momento. Una vez bajándole la vida, el nadador pasará por debajo de un barco y se llevará a Dennis de corbata. Y luego se nos presenta de nuevo lo mismo que vimos en el juego, pero con fotos. Un tanto confuso, pero al final terminamos deshaciéndonos de Dennis. Tras muchas aventuras, regresamos a fondo de bikini, donde el lugar ha cambiado por completo. Antes habían campos verdes y calles animadas. Ahora se encuentra Planktópolis, dominado por Plankton, quien controla a todos los habitantes del pueblo con su casco Osvalde. Y Neptuno, en el crustáceo cascarudo, a punto de desintegrar a Don Tacaño. Salimos en chinga a destruir las estatuas de Plankton. Pero para eso adivinen qué. Lo siento, Bob Esponja. No tienes suficientes Gooberfichas para que te dé la onda sonora. Así es. Pero Mindy, No tenemos suficientes monedas. Tenemos 34 y me imagino deben de ser unas 40. Así que regresaremos a los niveles de Patricio, donde necesitamos la habilidad de lanzar cosas, la cual ahora ya podemos acceder a esos niveles. También rejugando los circuitos, donde nos pasaremos el contrarreloj y los aros amarillos, que estos últimos sí son muy difíciles y me pasé unas cuantas horas tratando de romper los récords. Nada fácil, la verdad. También en la fosa de monstruos un tanto de lo mismo, así como el sueño de Bob y Patricio en Cacahuatelandia. Olvidaba que también tuvimos que romper récord en las mangueras de la tienda. Ahora sí, por fin con 40 monedas. Mindy nos desbloquea la habilidad de ataque de Bob Esponja, que tiene una onda de sonido con su guitarra. Este ataque es como un misil, que estrellaremos a los enemigos y estructuras. Y estos últimos niveles se complicaba más la cosa, porque aquí la mayoría todo nos hacía daño, como medusas, enemigos más fuertes, descargas eléctricas, robots voladores que tiran misiles. Es un caos total. Así que decidí ponerme a limpiarlos desde lejos, sin acercarme mucho, usando solo la guitarra, porque sí era imposible meterme ahí con todos. Utilizaremos nuestra habilidad de esponja para pegarnos a la pared, lo cual nos permitirá pasar todos los picos. Después con nuestra onda sonora golpear a las grúas, para que éstas activen sus estructuras. Y aquí descubrí que tenían a Arenita controlada, corriendo en una rueda de hámster para generar energía. Y más adelante debemos de romper al hijo de su ojona madre, para poder llegar más cerca de Plankton. Aquí dentro estaría lleno de botones, los cuales debemos de activar todos y cada uno de ellos, si no, no podremos seguir avanzando. Al final nos encontraremos con dos estatuas, las cuales de igual manera pegadas en el ojón, para poder bajar la puerta, donde brincaremos por las paredes y veremos a Patricio colgado del techo.
y la neta no sé qué chingados estaba haciendo ahí este vato. Después llegaremos a una zona donde tenemos que apretar 2 botones correctos de cada lado, así que descartando la mayoría activaremos un puente para poder subir, donde llegaríamos al nivel más castroso y difícil, ya que no dejarían de aventarnos ráfagas de cohete y nos impediría demasiado pasar. Tendremos que derrotarlos uno por uno para pasar tranquilamente, llegando con la última estatua de Plankton, la cual tiene 2 plataformas. Estas caminan en sentido contrario y es solo cuestión de acostumbrarse para detectar cuándo podemos pegarle para destruirlo. Plankton aparece y nos dice que Neptuno está a punto de freír a Don Cangrejo, por lo que tenemos que ir a ayudarlo. Y yo muy feliz, después de casi 8 horas de juego dije, ya me lo pasé, pero ahora la pinche Mindy quería 50 monedas, no puede ser, y yo solo con 41. Tuve que regresar de uno por uno los niveles que me faltaron para ir sacando las 9 monedas. Aquí utilizaríamos a Bob Esponja en un circuito, pero ahora usando la onda sonora de guitarra. Este siendo el minijuego más difícil de todos, ya que si no pasamos por uno, no habría manera de regresarse, o si tocamos algo que no debemos de tocar, explotaría. Así que deberíamos de empezar desde el comienzo. Y entre niveles me encontré este donde Bob Esponja estaba de la nada bien asustado, no sabía por qué, que ponía esta cara. Muchos y muchos más niveles de circuito de onda sonora, además de algunos contrarreloj que me faltaron, para poder reparar el Burger Móvil y llegar al crustáceo cascarudo a tiempo para salvar a Don Cangrejo. Así que le entregaríamos la corona al rey, pero este estará siendo controlado con un casco de Plankton, el cual no nos escucharía y solo seguiría las órdenes de él, por lo que empezaría la pelea final. Aquí tenemos que voltear las mesas que están siendo alusadas, ya que Patricio te lo dice, pero de ahí en fuera no te dice nada más que hagas. Estaba muy confundido en qué hacer, ya que había volteado todo, pero no pasaba nada. Así que al estar buen rato esquivando y esquivando los ataques, descubrí que al esquivar 3 veces sus ataques de manera eficiente, Neptuno se enoja y hace su ataque láser. Y en este momento nos debemos de situar detrás de Don Cangrejo, para que los rayos se disparen hacia el rey, haciéndolo que quede noqueado y podamos pegarle con nuestra guitarra, bajándole muy pero muy poco de vida. Por lo que este jefe tendría 3 fases, la segunda tirando rayos en el suelo, que de igual manera al mover las mesas y esquivar 3 veces perfectamente nos permitiría pegarle. Así que la última fase rompe todo el suelo, donde sonaría la rolita de rock icónica de la película. Haciendo lo mismo y al darle el último golpe al rey, Neptuno sale de su trance, lo cual encierran a Plankton y empieza a salir una cinemática de la secuencia donde utilizan imágenes de los personajes bien simples, bien chafones, como que agarraron imágenes de internet, what the fuck. Por lo que Fondo de Bikini volvió a la normalidad. Bueno, no tanto, pero ya todo está bajo control.